idea de cómo se va construyendo una identidad. En este caso, signada por las experiencias propias del desarrollo de una nación, de sus orígenes, cómo se fue desenvolviendo y cómo intentó precisamente asumir una identidad. Creo que, bueno, en el caso de nuestro país, de la Argentina, hay un hilo conductor precisamente desde el mismo momento de la formación de la nacionalidad, ¿no? Que cada vez adquiere más nitidez y que viene en una puja constante con lo que podríamos denominar el carácter más cosmopolita de algunas ideologías, particularmente del neoliberalismo o del liberalismo, depende de qué etapa histórica de la Argentina tomamos, que ha sido el que ha estado siempre en puja, en tensión con ese pensamiento nacional. Y yo creo que fundamentalmente el que está vinculado a ganar autonomía en el campo del desarrollo económico. Me parece que la autonomía política está relativamente consolidada, digo relativamente porque siempre también hay que estar cuidándola, protegiéndola de quienes pretenden someternos a los designios de los poderes fácticos. Pero hoy además me parece que la nueva independencia se vincula mucho a la cuestión regional. Me parece que está bastante asumido que no hay posibilidad de independencia, de autonomía, si no es en un marco regional. Por eso los procesos de integración regional también han tenido en estas últimas etapas, particularmente desde el inicio del proceso democrático en Argentina, que fue un poco el punto de partida de todas estas experiencias, una fortaleza que no tuvieron en siglos. Me parece que hoy estamos, desde que se inició el proceso democrático en Argentina, avanzando a pasos agigantados en estos procesos de integración, porque creo que está muy vinculado al concepto de la nueva independencia. El radicalismo fue el que trajo a la sociedad argentina la idea de la soberanía popular. Si hay algo que lo ha distinguido es precisamente que fue la herramienta que permitió la incorporación del pueblo a través de una forma de expresión política que es la democracia a la toma de decisiones. Y eso a su vez después trajo aparejado el protagonismo del pueblo en la toma de decisiones, avances en otros campos que también de alguna manera el radicalismo se apropió en una determinada etapa histórica, el tema de la educación pública, la reforma universitaria, una política exterior independiente. El radicalismo, si hay algo que ha mantenido a lo largo de la historia mucha coherencia, es en el desarrollo de una política exterior de carácter independiente, desde que Irigoyen en el 19 dispuso retirar al embajador argentino en la Sociedad de las Naciones porque los vencedores estaban imponiendo condiciones inaceptables a los vencidos, hasta Alfonsín parado frente a Reagan en los jardines de la Casa Blanca, diciéndole que la democracia argentina no iba a aceptar una invasión norteamericana a Nicaragua. Vos tenés todo. Digo, pero todo eso tiene un origen, y el origen es que el radicalismo le abrió las puertas a la soberanía popular en el año 16. Es indudable que hemos tenido una enorme ampliación de derechos en estos 30 años, con particular énfasis en la primera etapa de la democracia y en esta que se inició en el 2003. Yo creo que además entre esas dos etapas hay mucho parentesco, que es muy fácil adivinar, digamos. En materia de derechos civiles ha habido una ampliación de derechos muy significativa, desde la derogación de la ley de divorcio hasta el matrimonio igualitario, la identidad de género. En materia de derechos humanos, esto es un logro que incluso es reconocido en el mundo, el desarrollo que ha tenido la Argentina en esta materia. Creo que también ha habido ampliación de derechos sociales,
de manera también muy significativa, desde ya derechos políticos. Y tal vez lo que falta, y me parece que es en la etapa en la que estamos, porque lo que creo que hoy se está discutiendo es precisamente la distribución del ingreso, es la ampliación de derechos económicos, es decir, que los sectores populares, etcétera, puedan avanzar en una mayor captación de la renta nacional y en desarrollar políticas de inclusión que se han empezado a poner en práctica, pero que todavía en algunos casos no tienen el carácter universal que deberían tener. Pero bueno, creo que esta es una etapa que está en pleno desarrollo. El gobierno de Alfonsín puso en marcha una transición democrática no pactada. Por esa razón tenemos 30 años de estabilidad democrática. En realidad, muchas veces habíamos intentado estabilizar la democracia y tantas otras habíamos fracasado. Esta vez no fracasamos porque el alfonsinismo supo leer correctamente la realidad en 1983, advirtió que se trataba de una elección de ruptura y tuvo muy en claro que si no se apoyaba el proceso democrático en los pilares de memoria, verdad y justicia, corríamos el riesgo de volver a retroceder o de perder la democracia. Por eso digo que llevó adelante una transición no pactada, cosa que no ocurrió en el resto de América Latina con los procesos democráticos. A partir de allí se inicia todo un camino de profundización. Alfonsín efectivamente encuentra muchas dificultades y limitaciones para desarrollar una política de independencia económica, de inclusión. Esto no significa que entrega las banderas, por el contrario, es víctima de un golpe de Estado económico precisamente porque no quiso hacer lo que después hizo Menem cuando llegó al gobierno. Después el radicalismo, como le ocurrió al justicialismo, se vio fuertemente influido por la ideología de la década del 90, ¿no? Por ese proceso de despolitización que vivió la sociedad argentina, por ese reemplazo de la política por la telepolítica, de lo colectivo por lo individual. El radicalismo no escapó a eso, como no escapó el justicialismo. Por eso es muy curioso, porque en estos 30 años de democracia, los avances más significativos se dieron precisamente con el alfonsinismo y el kirchnerismo. Pero el alfonsinismo y el kirchnerismo tienen origen en estos movimientos nacionales y populares. Y a la vez también los grandes retrocesos en estos 30 años se dieron en dos gobiernos también de origen en estos movimientos populares, el menemismo y el gobierno de la Alianza o de la Rúa. Lo que me parece que nos debe poner a reflexionar acerca de que estas tradiciones o estas culturas políticas tan fuertes como son el peronismo y el radicalismo juegan y siguen jugando un papel preponderante, pero depende mucho de quienes la conducen si los procesos democráticos se pueden o no profundizar, o por el contrario, implican un reflujo en una determinada etapa del desarrollo democrático, ¿no? En el marco de lo argentino hay un pensamiento nacional y también, y forma parte de la realidad de los procesos democráticos y debe ser incorporado en el pensamiento argentino, hay corrientes liberales, conservadoras, etcétera, pero yo creo que el pensamiento nacional identifica esas corrientes históricas que han representado a los movimientos populares, qué sé yo, Dorrego, el Partido Popular, el alcinismo, los orilleros, el radicalismo, la chusma, el peronismo, los cabecitas negras. Hay un componente, visto desde lo que ha sido la estigmatización que en general los sectores conservadores han hecho del pensamiento nacional, hay un componente de pensamiento nacional, probablemente enmarcado en un pensamiento argentino que es más diverso, más plural. En estos 30 años de democracia, además de todos los avances y la expansión que han tenido los fenómenos sociales, etcétera, fundamentalmente lo que hemos acumulado es experiencia. En esa experiencia me da la sensación de que ha quedado claro que en una primera etapa, caracterizada fundamentalmente con el sello del alfonsinismo, logramos la democracia para siempre, y en una segunda etapa, que fue la que se inició con Kirchner en el 2003, caminamos a la idea de patria para todos. Me parece que
hay que buscar la manera de sintetizar estos dos aspectos, de democracia para siempre y patria para todos, para consolidarlos, porque el riesgo que tenemos no es el de una derrota electoral, sino una derrota cultural. Y la manera de evitar esa derrota cultural es sacar una experiencia de todos estos 30 años de democracia y ver de qué manera eso encuentra un espacio común, una síntesis, que no nos haga volver a la pelea hacia el interior de nuestras corrientes políticas, en donde los sectores de la derecha desgastamos los sectores progresistas desgastamos buena parte de nuestro tiempo peleando con nuestros propios adversarios en el ámbito de nuestras corrientes partidarias. Digo esto porque a mí me da la impresión de que tanto el pejotismo como el aparato radical están excedidos por un peronismo y un radicalismo que es mucho más grande y que está fuera de esas estructuras. Y bueno, la cuestión es cómo eso va sintetizándose, reitero, para no sufrir una derrota cultural. En nuestro caso la sufrimos en el 89 y sobrevinieron 14 años de neoliberalismo salvaje, ¿no?